Hola y bienvenidos una vez más a Español sin apuros, el podcast donde hablamos español de manera clara y sin apuros para que todos podamos entender. Yo soy su anfitriona Valeria Cardona y el día de hoy les traigo un episodio muy especial porque de nueva cuenta tenemos un invitado y el invitado, que en este caso es una invitada, nos hablará un poquito sobre ella y sobre algo muy importante en cierto gremio, en el gremio de la enfermería. En esta ocasión tenemos a mi hermana, a Paulina. Mucho gusto, Pau. Mucho gusto, encantada de estar aquí. ¿Cómo te sientes de estar en el podcast Español sin apuros? Me siento muy feliz, estoy honrada de estar aquí para que las personas puedan aprender español. Te noto un poco nerviosa, la verdad es que no debes estarlo, literalmente estamos en nuestra habitación, todo está bien, no va a pasar nada. Tú eres una persona muy elocuente y todo va a salir bien. El día de hoy te invité para que nos hablaras de un tema muy interesante, el cual es tu profesión. A ver, cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy enfermera. Recién egresé de la carrera de enfermería y me gusta mucho, me hace muy feliz poder ayudar a las personas. Creo que algunas personas tienen una idea errónea de lo que es un enfermero. Muchas veces estamos familiarizados con los médicos, los bien llamados doctores. ¿Qué es un enfermero? Esa es una excelente pregunta. La enfermería es el gremio encargado del cuidado del paciente, ya que los médicos bien se dedican a estudiar las enfermedades como tal. La enfermería se encarga de cuidar al paciente, de atender sus necesidades humanas, de higienizarlos y sobre todo ser ese apoyo que ellos necesitan, ya que el momento en el que ellos están en un hospital es porque están mal, se sienten mal. Entonces, si nosotros podemos ser esa luz de esperanza, pues qué mejor. La verdad es algo muy gratificante. Más adelante me gustaría preguntarte sobre las necesidades humanas. Hay que poner un asterisco por ahí. Pero por ahora me gustaría que me contaras de dónde nació esa vocación o de dónde tomaste la inspiración. ¿Por qué hoy eres una enfermera? ¿Cuál es tu historia que te hizo tomar la decisión que te llevó hasta aquí? Es una pregunta que a mí me gusta mucho responder porque yo siempre he pensado que yo vine al mundo para ayudar. Siento que eso es el plan de la vida para mí, pero no sabía de qué manera podía hacerlo, ya que siempre me consideré una persona muy, pues como miedosa. Me daba miedo ver sangre o sentía que no era tan capaz de ser responsable de la vida de la gente. Entonces yo consideré la opción de ser maestra, pero sinceramente no quería ser maestra de niños. Entonces yo quería estudiar historia y ser maestra de historia en alguna preparatoria o en secundaria. Pero las cosas de la vida me llevaron a pensar que a los maestros les pagan muy poquito. Y yo dije, bueno, otra manera de ayudar podría ser enfermera. Aparte, mi papá es enfermero y pues yo siempre vi que le gustaba su trabajo.
Entonces, un día dije, ok, voy a ser enfermera, pero solo así, sin ninguna emoción, solamente para estudiarlo. Y cuando entré a la carrera, me enamoré totalmente de la enfermería. Me parece un acto tan humano, tan hermoso, en el que nosotros casi que damos nuestra vida para ayudar a los demás. Me parece algo muy, muy bondadoso. ¿Cuáles crees que son las características que debe tener una persona para ser un enfermero? Pero, por ejemplo, si una persona está interesada en estudiar una carrera, ¿qué características debería tener para que estudiar enfermería sea una buena idea y no sea nada más como un trabajo a realizar, sino que sea una decisión inteligente con respecto a la personalidad de la persona? Primero que nada, para ser enfermero tienes que ser alguien muy empático. La empatía es algo indispensable en esta profesión, ya que te vas a encontrar con personas realmente vulnerables. Entonces nosotros necesitamos ponernos en su situación para entenderlos y comprender mejor el cómo se sienten y así poder ayudarlos. Además de también mucha ética, mucho profesionalismo, mucha responsabilidad y sobre todo disciplina, ya que al menos aquí en México se cree que la enfermería es una carrera comodín, en la que cuando no sabes qué estudiar dices, ay, pues enfermería, porque es sencillo, pero la verdad es que no. Enfermería es una carrera muy complicada, muy difícil y sobre todo muy agobiante, toma mucho de tu tiempo. Necesitas dedicarle toda tu vida, mientras estudias, toda tu vida a la carrera para que te vaya bien. ¿Cuáles son las dificultades que mencionas y a qué te refieres cuando dices que tienes que darle toda tu vida entera mientras estudias? Primero que nada, les repito, es una carrera muy complicada, ya que nosotros como el personal de enfermería también tenemos que tener conocimiento acerca de anatomía, de farmacología, de bioquímica, de microbiología. Estas materias son más complicadas de lo que uno podría pensar. Además de que, mínimo en México, en mi escuela, tenemos que hacer prácticas clínicas, porque así es la manera en la que aprendemos a tratar a los pacientes. Entonces, toma mucho tiempo, porque tienes que ir, en mi caso, de 7 de la mañana a 1 de la tarde a prácticas y luego de 2 de la tarde a 8 de la noche a la escuela. Y además te encargan tareas, tienes que estudiar para exámenes, tienes que realizar trabajos. Entonces, ¿en qué momento tú realizas estos trabajos? En la noche. O al menos ese era mi caso. Yo sé que yo me esforzaba mucho, tal vez más de lo que debería, pero sí yo sufrí. Yo sufrí mientras estudiaba, pero sé que ese esfuerzo valió la pena. Entonces, el estudio de la enfermería es diferente a otros estudios porque no es algo teórico, ¿verdad? Por ejemplo, creo que muchas de las personas que estudian una carrera pueden tomar la decisión de de trabajar a la par de sus estudios, pero no es algo obligatorio. A veces es por una cuestión económica o a veces es por una cuestión de experiencia laboral. Pero entonces, para estudiar enfermería no es nada más la práctica, sino que literalmente la teoría, sino que literalmente tienes que practicar, ¿no? Así es. Nosotros estamos muy, muy de la mano con la práctica. De hecho, la enfermería es más que nada práctica, ya que en un libro te pueden decir cómo canalizar una vía periférica, cómo poner una venda en un pie, pero en realidad nunca vas a saber cómo hacerlo hasta que lo haces, hasta que vas a un hospital o una clínica y estás con el paciente y le hablas, le preguntas su nombre, cómo está,
y ya realizas el procedimiento, porque en realidad las cosas no son como vienen en las literaturas. ¿Cuánto tiempo te tomó estudiar esta carrera y desde cuándo empezaste a practicar? Bueno, en México la carrera de la licenciatura en enfermería dura 4 años de escuela y 1 año de servicio social. Pero la modalidad que yo elegí es la de técnico superior universitario. En esta modalidad no eres licenciado, pero pues sí tienes un título avalado por la federación, en la que me tomó 3 años de escuela más 1 año de servicio social, que el servicio social es 1 año en el que vas a un hospital o una clínica o un centro de salud y tú le atribuyes a la sociedad lo que ellos te dieron a ti durante tus prácticas. Más bien le retribuyes, le regresas, les das algo de vuelta. Pero continúa. Sí, eso quise decir. Y sí, fueron 4 años de estudio en los que sufrí mucho, la verdad. Yo me estresé muchísimo en esos 4 años, pero sobre todo los disfruté. Disfruté aprender, convivir con los pacientes, que me encanta, con todo el personal de salud que estuvo a mi lado acompañándome y apoyándome. Y el llenarme de conocimiento me encanta. O sea, es lo que más me gusta. ¿Y cuándo dices que comenzaste formalmente a practicar? ¿En qué momento de la formación? Bueno, cuando yo comencé a estudiar eran tiempos de pandemia. Fue en el 2021. Entonces, aún teníamos clases en línea. Y a mí me tomó un semestre, medio año, en línea nada más. Y en el 2022 inicié clases presenciales para segundo semestre. Normalmente iniciamos prácticas en segundo semestre, pero como estaba muy recién la pandemia y todavía no estábamos bien acostumbrados al ambiente, yo inicié prácticas a la mitad de mi carrera en tercer semestre. ¿Y tú te sentías preparada para ser practicante o para llevar a cabo tareas de enfermería en este punto de la carrera? La verdad no. Yo fui con muchísimo miedo. O sea, yo me considero alguien muy buena para hablar. Me gusta mucho platicar, pues cotorrear. Pero soy alguien muy penosa, me da mucha vergüenza. Entonces, a mí mis primeras prácticas me tocaron en un asilo de ancianos. Y yo agradezco mucho que haya sido así, ya que el trabajo que un practicante realiza en un asilo, pues no es difícil. Tiendes sus camas, les ayudas a alimentarse, incluso a veces puedes llegar a ayudar a bañarlos, a secarlos, a vestirlos, y pues su toma de signos vitales diaria. Entonces yo más que nada practiqué la comunicación, el cómo hablar con un paciente, con una persona ajena a mí, que me ve a mí como enfermera, como alguien que está para ayudarle. Y eso se me hizo muy gratificante. Me gustó mucho la experiencia con los adultos mayores. Anteriormente mencionaste que un enfermero cubre ciertas necesidades de un paciente. Me imagino que hay necesidades médicas, ¿no? Que son las necesidades que tanto el doctor o el médico puede satisfacer. También los enfermeros, me imagino, a través de la... ¿Cómo se le llama? Cuando te dan tus medicinas. ¿Cómo se llama eso? A través de la medicación. O por ejemplo, no sé, cuando te curan una herida. Pero me imagino que en el asilo de ancianos tú cubriste otro tipo de necesidades de un paciente. Sí, claro, son totalmente diferentes un paciente que está en casa, que vamos a tomar el asilo como una casa, a un paciente que está hospitalizado. Claro, es muy diferente. En la enfermería hay teoristas, las mujeres que se encargaron de hacer la enfermería moderna realizaron teorías.
Una de ellas fue Virginia Henderson. Ella dijo que los seres humanos nos basamos en 14 necesidades. Y entre ellas no necesariamente son de medicina, como pues darle su medicamento, curarle una herida. Es más que nada algo de todos. Por ejemplo, la primera necesidad, porque nos vamos a ir por prioridades. La primera necesidad de todos es respirar normalmente. La segunda es comer y beber. La tercera es eliminar, o sea, ir al baño. Después viene el poderse mover, el dormir bien, hasta poder elegir la ropa adecuada para nosotros. Entre muchas de estas, porque son 14 sería muy largo. Pero dentro de ellas también viene el poder tener cultura religiosa, el ocio. Incluso antes eran 14 nada más y ahora actualmente se le agregó también la sexualidad, en la que no nada más hablamos de las relaciones sexuales, sino el engendrar hijos, el tener un parto, el hablar acerca de los genitales, todos estos temas tan importantes. A eso es a lo que enfermería habla cuando cubre las necesidades de los pacientes, donde, te repito, no nada más vamos a ir a ponerle su medicamento, sino le vamos a preguntar: hola, ¿ya comió? ¿Ya durmió? ¿Se bañó? Entre muchas cosas. Ya veo. Por ejemplo, como ya mencionaste, somos hermanas y dijiste que tu papá es enfermero. Pues tenemos exactamente el mismo papá, entonces el mío también es enfermero. Y crecimos pues de la mano con la enfermería, ¿no? Pero yo creo que la diferencia está en que pues mi papá tiene una especialidad en enfermería quirúrgica. Quiere decir que él participa en cirugías. Y ahora él está más bien en roles administrativos, pero creo que la enfermería quirúrgica lo marcó mucho porque mi papá es una persona que sabe mucho de la enfermería, le va bien. También algo que he notado de él es que está muy desensibilizado, en el sentido de que pues si ve una herida, para él no es la gran cosa. Si ve un accidente triste, a él no le conmueve tanto, porque creo que él ha visto tantos accidentes, tantas heridas, tanta sangre, que para él tiene que ser algo común y corriente. Pero tú estás hablando mucho de esa sensibilidad que tienen los enfermeros. Y como nuestro padre era un enfermero quirúrgico, creo que yo nunca me percaté de esa parte de la enfermería hasta que tú comenzaste a hablar al respecto y me mostraste un lado distinto de la enfermería. Para mí la enfermería era hacer curaciones a heridas, poner vendajes, atender las necesidades, pero yo no me había percatado de las necesidades más humanas que van más allá de las necesidades de salud. Algo que yo sí tenía muy en cuenta es que, en mi opinión personal, no me agradan los doctores. Me parecen personas muy frías, muy calculadoras y que a veces no son fáciles de hablar. Es decir, tú puedes tener un dolor y ellos te van a preguntar por el dolor, pero no les importa cómo ese dolor te afecta psicológicamente, o no se van a percatar de otras cosas. Ellos van a curar tu dolor físico, pero no les importa más allá de eso. Bueno, no digo que no haya doctores buenos, yo me imagino que sí los hay, pero en mi opinión lo normal es que no les importes tú, les importa curar tu enfermedad o tratar tu enfermedad. O incluso creo que es muy común ver series de médicos donde llega un caso muy interesante y todos se emocionan.
porque dicen, wow, vamos a tener una operación muy complicada y tenemos que encontrar una solución. Qué divertido. Pero si nos ponemos a pensar en el paciente, pues no creo que el paciente se esté divirtiendo mucho. ¿Qué puedes decir tú? ¿Qué puedes comentar a esto que estoy mencionando? Ay, es que eso es todo un tema. Y tristemente es más común de lo que nos gustaría admitir. Soy consciente de que es verdad, tienes que desensibilizarte, porque si no, en serio vas a sufrir mucho. A mí me han tocado pacientes en muy malas condiciones, que solamente los ves deteriorarse día con día o que vienen de un accidente horrible y no puedes reaccionar más que para trabajar, para ayudarle, porque tú no eres el que está ahí en la plancha, sino eres quien lo va a ayudar a salir de ahí. Entonces tienes que dejar todas tus emociones de fuera para poder trabajar de una manera correcta. Es por eso que también no es recomendable que una persona atienda a sus familiares, porque es más difícil separar esa línea de eres un paciente a eres alguien a quien amo y me duele verte así. No digo que no nos duela ver a la gente, porque claro, tiene que haber empatía, pero es más fácil desensibilizarte que afrontar a veces el dolor ajeno. Y en el caso de los médicos, yo también comparto tu opinión. La verdad, no disfruto mucho de ver cómo se llegan a comportar con los pacientes, cómo no les afecta verlos sufrir y ellos nada más están cumpliendo con su trabajo. El cómo una persona puede estar frente a ti y no generarte definitivamente nada. Sé que es un poco contradictorio a lo que acabo de decir al principio, pero ellos sí están desensibilizados de más. O tal vez simplemente tienen tantos años haciendo lo mismo que ya no ven a los pacientes como personas, sino como un número más, un paciente más en la lista, pero no como una persona que es padre, madre, hijo, hermano, abuelo. Pero espero que con las nuevas generaciones todo esto pueda ir cambiando. Que sé que a estas nuevas generaciones les siguen enseñando ya a los médicos mayores que tienen esta educación, este tipo de trato. Pero espero que ellos puedan tener su propio criterio y separar el cómo les dicen que debe ser y el cómo ellos quisieran que fuera. Porque claro que cuando uno da una atención, uno puede dar la atención que uno quiera. Ya sea si quieres dar una buena atención o una mala atención. Muchas veces se escucha el comentario, al menos aquí en México, yo no sé cómo es en otros lugares, de que muchos de los enfermeros son médicos que son personas que no lograron ser médicos. Tenemos unos pocos minutos para que contestes esta pregunta, pero me gustaría escuchar cuál es tu opinión respecto a este comentario. La verdad, eso me hace enojar. Ese tipo de pensamiento es como pensar que la medicina es lo más alto a lo que tú puedes aspirar. Que el estudiar medicina es lo mejor, entonces no pudiste y te conformaste con enfermería. Cuando enfermería no es la cuna de los frustrados. Enfermería es toda una rama hermosa en la que uno por voluntad propia decide estar. Porque de verdad es algo muy gratificante y muy bello. Pero ese pensamiento a mí me hace enojar. Independientemente de tus sentimientos, ¿crees que sí hay médicos frustrados en la enfermería? Claro que los hay. Porque hay personas que piensan que, bueno, mínimo algo referente a la medicina. Pero no, o sea, repito, la enfermería es punto y aparte. Claro que somos un equipo multidisciplinario que trabajamos en conjunto, pero medicina es medicina y enfermería es enfermería. Es muy diferente, pero claro que hay casos así.
pues sí, creo que como lo mencionaste anteriormente, si un médico frustrado no tiene empatía, pues tal vez no le vaya a ir bien en la enfermería. Pero nos estamos quedando sin tiempo, entonces vamos a cortar aquí esta discusión. Ha sido muy interesante. Bueno, no era una discusión, realmente no estamos discutiendo, simplemente nos estás comentando. Es muy interesante. Me gustaría que volvieras para otro episodio para seguir ahondando en otros temas de interés, en otros temas de la enfermería. Me gustaría escuchar sobre tu ¿cómo se le llama? Sobre tu año de servicio social. Yo sí tuve un servicio social, pero la verdad es que no, nada que ver con eso. Me gustaría escuchar tu experiencia brindando un año de servicio social y todo lo que eso implica, sobre todo en el gremio de la enfermería. Pero por hoy eso va a ser todo. Muchas gracias por acompañarme, Paulina. Gracias a ti por haberme invitado y sé que me desplayo mucho, pero es que me inspira mucho y amo hablar de la enfermería porque amo la carrera, la profesión. No, muchas gracias por haberme invitado y espero volver a aparecer pronto en este bello podcast que es Español sin apuros. Pues muchas gracias. Por el momento eso es todo. Espero que mi voz haya sido de su agrado y los espero en una siguiente edición el próximo miércoles a partir de las 8 a.m. tiempo de la Ciudad de México en todas las plataformas de podcast. Hasta la próxima.